En un minuto dan las 9:05 y empezamos. Pues sí, es que llegar alguien más. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, ayer nos quedamos justamente en la separación de sílabas. Este, y pues lo único que habíamos visto era sobre eh, que siempre debían llevar una vocal y que pues, se podían clasificar. Es decir, contenían 2, 3, 4, 5 letras, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver el caso de los diptongos, de los hiatos y de los triptongos. Cuando dos vocales van juntitas, cuando son adyacentes, pueden pertenecer a la misma o a diferentes sílabas. En el primer caso, es decir, cuando pertenecen a la misma sílaba, la secuencia de las dos vocales constituye un diptongo. Entonces, si están en la misma sílaba, dos vocales son un diptongo. En el segundo caso, es decir, cuando dos vocales que están juntitas pero están en diferentes sílabas, entonces forman un hiato. Entonces, dos vocales juntas en una misma sílaba es un diptongo y dos vocales que están juntitas, una adyacente a la otra, pero en sílabas distintas, entonces eso es un hiato. Y cuando tres vocales están en una misma sílaba, la secuencia se denomina triptongo. Y aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, en la palabra ciencia tendríamos dos diptongos. Eh, en, perdón, en cada una de las dos vocales, perdón, de las dos sílabas, tenemos dos vocales juntitas. Entonces, eso sería un diptongo, tanto en cien como en cia. ¿Vale? En la palabra aéreo, aquí tenemos una vocal solita, que sería la A, luego otra vocal solita, que sería la E, luego la E con la R para, para el sonido RE, y la última O solita. Entonces, aquí también tenemos dos hiatos, tanto en la A como la E, que son adyacentes, es decir, que están una junto a la otra en la palabra, pero al separar en sílabas quedan en sílabas distintas, y también la E con la O, que son adyacentes en la palabra, es decir, una pegadita a la otra, pero al momento de separar en sílabas, este, quedan en sílabas distintas, ¿va? Entonces, por eso son dos hiatos. Y un ejemplo de triptongo, que es similar al diptongo, significa que estarían las tres vocales en la misma sílaba. Y aquí, en el caso de la palabra semiautomático, tenemos un triptongo en la segunda sílaba, en miau, semiautomático. Entonces ahora vamos a ver
cómo es cuando es un hiato y cómo es cuando es un diptongo o triptongo. ¿Cómo se forma un diptongo? Con una vocal cerrada, las vocales cerradas o débiles también se les llama así, que son la I o la U. Entonces se forma cuando una vocal cerrada, ya sea I o U, y que son átonas, es decir, que no llevan el acento, ya sea pronunciado o escrito, va precedida o seguida, es decir, va pegada, ya sea antes o después, de otra vocal abierta. Y las vocales abiertas son la A, la E y la O. Y ahí están unos ejemplos. Por ejemplo, en pausa está la U, que es la vocal cerrada, y está pegada a una vocal abierta, que en este caso es la A, y no es la vocal átona. Al pronunciar pausa, la vocal átona, perdón, y es una vocal átona, es decir, que no tiene acento, ¿no? Ni escrito ni pronunciado. Entonces, en pausa, si se fijan, al pronunciarla, la vocal que tiene el acento sería la primera A, pausa, ¿vale? Entonces se cumple completamente lo que dice ahí, la U está ahí presente y es átona, es decir, no, en ella no recae el acento, está junto a una vocal abierta, que en este caso es la A. Entonces, en pausa tenemos ahí un diptongo. Lo mismo pasa en peine. Al pronunciar peine, eh, el acento pronunciado lo damos a la E de P, ¿de acuerdo? Entonces se cumple que sea un diptongo. En serie, igual, el acento pronunciado lo hacemos en la primera E, de C, y por lo tanto la I con la E últimas funcionan completamente como diptongo. Lo mismo con voy, aunque la Y no es una vocal, pero en ese momento está haciendo el sonido que hace es el de la I. Entonces funciona también como diptongo. Otra forma de formar el diptongo, o la segunda forma de formar el diptongo, es con dos vocales cerradas distintas. En este caso serían la I y la U. Entonces es el caso de triunfo, de cuidar y de ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, diptongo solamente cuando esté una vocal cerrada pegada a una abierta y que la cerrada sea átona. Eso es un caso. Y el otro caso, cuando estén pegaditas dos vocales cerradas. ¿Va? Entonces en esos casos va a ser diptongo. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque bueno, entonces al momento de separar en sílabas, ya sabemos que no podríamos separar la I de la U en el caso, por ejemplo, de triunfo, ¿no? La palabra triunfo quedaría dividida en dos sílabas, nada más, que sería triun y fo, ¿de acuerdo? En el caso de cuidar, igual no podemos separar la U y la I, sería cui, dar. Y de ciudad, igual, ciudad, ¿de acuerdo? Igual en los ejemplos de la primera forma sí, para tener un diptongo, igual sería la pausa, no podemos separar la A de la U, sería pau, o sea, peine igual, peine, y en serie igual, C, Y, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante saber cómo se forman los diptongos. Ahora, ¿cómo se constituye, cómo se forma un hiato? Hay tres formas, es una vocal cerrada tónica, seguida o precedida de una vocal abierta. ¿Vale? Entonces, en este caso, igual, o de manera similar, no igual, de manera similar a cómo se formaba el diptongo, tenemos una vocal cerrada juntita a una vocal abierta, pero en este caso, la vocal cerrada es tónica, es decir, en ella recae el acento, que es el caso, por ejemplo, de alegría. Eh, ¿Va? Entonces están pegaditas la I y la A, pero aquí no es diptongo. ¿Por qué? Porque en la I recae el acento. Entonces, al momento de separar en sílabas, como vimos, el hiato, ahí sí, las vocales deben estar en sílabas distintas.
¿De acuerdo? Entonces, en el caso de alegría quedaría a. ¿De acuerdo? Ahí sí se separan la i y la. Mismo caso para baúl, sería baúl. ¿Vale? Por el acento. Otra forma, por el acento y que cae en la vocal cerrada o débil. Otra forma de construir el hiato son con dos vocales abiertas, tengan acento o no tengan acento. Si están pegaditas dos vocales abiertas, forman hiato y por lo tanto esas vocales deben ir en sílabas distintas. Es el caso de océano, que se separaría como o, c, a, no. ¿Va? Cacao y poema igual, sería ca, ca, o. Poema, o, e, ma. ¿De acuerdo? Y cuando dos vocales son iguales, así sean débiles, así sean fuertes, bueno, recordemos que débiles o cerradas es lo mismo, o abiertas o fuertes es lo mismo. Entonces, si están dos iguales, no importa de qué tipo sean, se forma un hiato. Entonces, por ejemplo, la palabra creer tendría dos sílabas, creer, chiita tendría dos sílabas, chi, tendría tres, perdón, sería chiita, y coordinar, ahí tendríamos que separar ordinar, entonces tendríamos ahí cuatro sílabas. Y para el momento de plantear estos ejemplos y esta información de esta diapositiva, les recomiendo consultar esta página. Es bastante útil para el momento de que si no sabemos cómo separar una sílaba. Y esto también es útil, por ejemplo, cuando usamos procesadores de texto. En mi caso, yo hice mi tesis de maestría en LaTeX, que es un procesador de texto que, pues más que un procesador, es como un lenguaje para escribir textos, ¿no? Y en lo particular a mí me gusta mucho, tiene mucho que no lo uso, pero bueno, es muy útil, especialmente cuando se escriben cosas de fórmulas matemáticas, etcétera, ¿no? O relacionadas con eso, es muy útil para eso. Pero su programación está en inglés. Entonces, si bien tiene incorporados ya diccionarios de distintos idiomas, pues no es perfecto como cualquier software. Entonces, muchas veces no sabe cómo separar todas las palabras. Y hay veces que te va a separar una palabra como pueda, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, supongamos que en un renglón no cabe la palabra coordinar. Eh, por la forma en que funciona el programa, a lo mejor ya no cabe la palabra coordinar y lo que haría es cord y abajo pone inar. Y eso pues sabemos que no está bien, ¿no? Bueno, o sea, se vería mal que presentemos un texto así. Entonces le podemos decir al programa cómo separar las sílabas. Y para eso podemos recurrir a esta herramienta. O simplemente si no sabemos cómo podríamos acentuar una palabra, quizá podríamos recurrir a esta herramienta que les pongo aquí. Pero bueno, en todo caso, pues ahí a lo mejor recurrimos a un diccionario. ¿Va? Entonces, esas son las formas para formar un diptongo y las formas para formar un hiato. En el caso del triptongo, si se fijan aquí en el ejemplo cuando lo mostramos en semiautomático, es básicamente una cerrada, una abierta y una cerrada, como un miau, ¿va? Y así es como se formaría el triptongo. Y ahorita, bueno, quizá ya no valga la pena regresarnos al ejercicio de ayer, pero era por esto que les comentaba que mantuviéramos en mente dos en los que hubo como duda, pero se resolvían con esto, ¿no? Precisamente ya con la explicación del hiato y el diptongo. Bueno, y ahora sí, el acento ortográfico. El que sí, digamos, sigue reglas, porque hasta ahorita habíamos visto el acento diacrítico, que como vimos no sigue una regla, simplemente es para distinguir una palabra de otra, cuando se escriben igual, ¿no? Y se pronuncian igual. Entonces, esa es la función del acento diacrítico, no tiene reglas como tal, pero ahora vamos a ver lo que sería el acento ortográfico, que es el que sí sigue reglas.
Entonces, en una palabra, las sílabas pueden ser tónicas o átonas, dependiendo de si tienen o no acento, ya sea acento hablado o escrito. Todas las palabras tienen una sílaba tónica. El acento puede ser ortográfico o prosódico, es decir, hablado. El primero se escribe gráficamente, el segundo se pronuncia, pero no se escribe. Según el lugar donde se encuentra la sílaba tónica, las palabras se clasifican en, como ya lo vimos en la primaria, pero vamos a recordarlo, agudas, graves y esdrújulas. Entonces, en las agudas, la que se acentúa es la última sílaba, ya sea, ya sea acento gráfico o prosódico, ¿no? Entonces, en las agudas siempre es en la última. Y solamente llevan tilde o acento ortográfico las que terminan en ns o vocal. ¿Sale? Entonces, cualquier palabra aguda, es decir, que su acento eh, vaya en la última sílaba, lleva tilde o acento ortográfico si termina en ns o vocal. Y ahí están los ejemplos. Saltar, corrió, café, canción, después, frenesí, ahí me falta un acento en después. Todas esas son agudas porque el acento al pronunciarlas se lo damos en la última sílaba, y las que llevan acento ortográfico o tilde son las que terminan en ns o vocal. Como ven, por ejemplo, corrió, lleva acento, termina en vocal, café, termina en vocal, lleva acento, canción, termina en S, lleva acento, después termina en S, debería llevar acento, pero ahí me equivoqué, y frenesí, termina en vocal, debe llevar acento, ¿vale? Saltar no, porque termina en R, ¿vale? Entonces, esas son las agudas. Las graves o llanas. La que se acentúa es la penúltima sílaba. Llevan acento ortográfico todas las palabras que sean graves y que no terminen, aquí es al contrario, que no terminen en S o vocal. Las excepciones más comunes son las palabras que terminan en PS, que sí se tildan. Y ahí están los ejemplos. Campana termina en vocal, por lo tanto no se acentúa, porque es grave. ¿Vale? Azúcar termina en R, es decir, no es ni N, no es S, no es vocal, entonces sí se acentúa. Árbol pasa lo mismo. Ámbar, néctar, lo mismo. Útil. Y justo aquí están dos ejemplos de esa excepción. La regla dice que se acentúan todas aquellas que no terminen en NS o vocal, excepto cuando terminan en PS, como bíceps o forceps, ¿vale? Pero son los únicos ejemplos. De ahí fuera, aplica la regla. Y las esdrújulas es la regla más fácil de recordar, que si la sílaba tónica es la antepenúltima o anterior, porque ya, bueno, sabemos que hay palabras sobre esdrújulas, que son las que tienen la sílaba tónica todavía antes de la antepenúltima sílaba, todas se van a acentuar, ¿de acuerdo? Entonces es una regla más sencilla. Todas las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba o anterior, si es que aplica. ¿Vale? Entonces ahí están los ejemplos: cámara, quítate, mérito, ángulo, ¿de acuerdo? Todas llevan acento ortográfico. Y de ahí, por eso era la importancia de aprender a separar sílabas, porque hay veces que es como muy sencillo identificarlo, pero hay veces que no es tan fácil, ¿no? Y al pronunciarlo a veces no es tan claro en cuál sílaba es donde estamos haciendo la entonación al hablar. Entonces ya cuando a lo mejor en papel la separamos en sílabas, ya es más fácil identificar dónde debería llevar el acento, si es que debería llevar, ¿no? Entonces de ahí la importancia de aprender a separar en sílabas, que como ven, pues se olvida rápido, ¿no? Quizá lo vemos en la primaria, pero desde ahí ya no le prestamos como esa atención, ¿no? A cómo se deberían separar en sílabas las palabras. Y pues, bueno, es básico, ¿no? Para aprender a acentuar correctamente.
Esas tres pasadas son como las reglas de cajón para acentuación. Con eso podríamos resolver prácticamente todas las situaciones de acentuación. Y estos son casos como casos particulares para emplear el acento ortográfico. Eh, entonces, el primer caso, cuando aparecen juntas una vocal débil acentuada y una fuerte no acentuada. El diptongo se deshace y la vocal débil recibe el acento ortográfico, que es básicamente lo que se forma un hiato, ¿no? Es decir, tenemos un diptongo al tener una vocal débil y una vocal fuerte, pero si la vocal débil tiene acento, entonces se rompe el diptongo, que es lo que veíamos antes, y tenemos un hiato. Y se debe acentuar esa vocal débil, ¿no? Entonces justo es el caso de maíz, que aunque termina, quedamos que se acentuaban todas las que terminan en ns o vocal, ¿vale? Las que eran agudas. Maíz, pues no termina ni en n, ni en s, ni en vocal, pero se presenta esta situación que está aquí, ¿no? Que eh, el tono se le da a la i, al momento de hablar, entonces debe de llevar acento ortográfico, ¿de acuerdo? Y se separa en dos sílabas. Por eso queda maíz. Si nuestra palabra para el maíz hubiera sido otra, que hubiera sido maíz, sería una sola sílaba, ¿no? Y no habría acento. Pero no, nuestra palabra para maíz es así, con el énfasis, el acento en la i. Por lo tanto, son dos sílabas y se acentúa la última. Es el caso también para egoísmo, baúl, que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, búho, cerrajería, ¿va? Las formas verbales, otro de los casos, las formas verbales que ya tienen acento, lo conservan aun cuando se les añada un pronombre al final. Por ejemplo, podemos decir, eh, Carlos se sentó, entonces ese sentó lleva acento en la O. Pero podríamos escribirlo también, Carlos sentóse, que es lo mismo, solamente que se queda en una sola palabra, tanto el pronombre como la conjugación del verbo sentar, y el acento se conserva tal cual, ¿no? Sentóse, cayóse, en lugar de se cayó. El acento ortográfico, la tilde, iría donde mismo, nada más que se le agrega el pronombre al final de la palabra y se forma otra palabra. Otro de los casos es en los adverbios terminados en mente, derivados de adjetivos que llevan acento ortográfico. Por ejemplo, rápidamente. Entonces, eso es un adverbio que nos dice cómo se está ejecutando una acción, es decir, de forma rápida, y proviene de un adjetivo que lleva acento ortográfico. ¿Cuál sería el adjetivo ahí? Pues rápido, ¿no? El adjetivo lleva acento, que es rápido. Al formarlo como adverbio, al agregarle la palabra mente, pues esta también va a ir acentuada rápidamente. ¿Va? El siguiente ejemplo, ridículamente, va acentuado. ¿Por qué? Porque el adjetivo sería ridículo o ridícula. Si le agregamos mente, se convierte en adverbio y se conserva el acento, ¿no? Entonces quedaría ridículamente. Lo mismo con últimamente. El último de los casos, en las palabras compuestas, en este caso el acento lo recibe la segunda palabra. Por ejemplo, la palabra físico-química es una sola palabra compuesta de dos palabras, física y química. Entonces, eh, aunque física solita se acentúa en la I y química también, al momento que las unimos, el acento lo ponemos en la segunda, lo que sería la segunda palabra. Aunque ya estamos formando una sola, pero bueno, la parte que representa a la segunda palabra es la que lleva el acento ortográfico. Lo mismo en decimoséptimo. Si decimos nada más décimo, pues llevaría acento en la E, de décimo, y séptimo también lleva acento en la E, pero ya juntitas, ya en una sola palabra, solamente se pone acento en la segunda parte, ¿no? En decimoséptimo. Lo mismo en balompié, balón lleva acento, eh, pie sería una sola palabra que no lleva acento, pero como ya las estamos combinando,
pie, eh, balompié, perdón, ya se, si se fijan, ya es una palabra aguda porque la entonación se la damos en la última sílaba y además eh, termina en vocal, ¿no? Entonces lleva acento. Y astrofísica, lo mismo. Astro y física, y el acento iría en la segunda parte, astrofísica. Y aquí, déjenme ver si aquí es donde ya entra el primer ejercicio de hoy. Sí, es aquí. Entonces, les pido de favor que hagan el ejercicio 8. Sí, nada más, yo estoy en mi celular ahorita, entonces sí lo voy a hacer, nada más tal vez me tarde un poquito más. Órale, va. Y ya les puse ahí el enlace. Vale, muy bien. Entonces, igual, dejamos un par de minutos y ahorita revisamos. Y pues bueno, lo ideal es que no den clic derecho y que les sugiera cuál es la palabra correcta. ¿Dijiste el ejercicio 6 o escuché mal? Es el 8. A lo mejor sí les dije el 6, perdón, no me acuerdo, pero es el 8. Ah, ok, ok.
¿Listo? Yo no. Va, esperamos un poquito más. No se preocupe. Ya, ahora sí, ya. Vale, muy bien. Perfecto, Mariana. ¿Cómo vas tú, Kenia? Ya también. Vale, entonces, ¿quieres compartir, Mariana? ¿Si te acomodas desde el celular? Pues sí, sí puedo compartir desde el celular. Vale, va. Creo que ya se ve, ¿no? Sí. Ok, aquí está. Bueno, resumen creo que no lleva. Ruina tampoco. Ujú. Cálidamente no. Cálido sí lleva, pero creo que cálidamente no lleva. Pero acuérdate que justo cuando agregábamos lo de mente se conservaba el acento. ¿Sí? Ah, Entonces, ajá, sí lleva cálidamente. cálidamente. Ahí está. Muy bien. Grúa sí. Tundra Ajá, no. Cóndor exacto. no. Calcetín sí. Ah, Sí. Almíbar sí. Esta no sé cómo se pronuncia, si Citil o... ahí me equivoqué, era sutil, pero bueno, no lleva. Ok. Pronóstico, clásico. Ujú. Esta no sé qué sea. Bursátil. Pues sería un adjetivo de todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores. Estos son, Bursátil, entonces, ¿no? Bursátil. ajá, Bueno, pues ahí lo marca. Bursátil. exacto. Luego canto. Déficit. Ahí que justo canto, pues podría ser, ¿no? Por ejemplo, si dices yo canto en las borracheras, no lleva, ¿no? Pero si dices ella cantó en la borrachera, pues ahí sí. Entonces, esa tiene Sí, lo ahí. mismo pasa aquí con pronóstico. Puede ser pronóstico o pronóstico. Exacto. Ujú. Febril, distribuido y resúmenes. Creo que sí lleva. Resúmenes, sí, muy bien. ¿Y ya? Perfecto. Vale, muy bien. ¿Alguna duda, Marian o Kenia, con eso? No, nada más pues me faltó lo de agregar cuando ponemos mente, pero pues ya. No, vale, perfecto. Muy bien. Cóndor no lleva acento, entonces. Cóndor, no, porque sería grave, y acuérdate que las graves solo llevan acento ortográfico o tilde cuando... no tienes razón, porque cuando no terminan en NS o vocal. Sí, tienes razón, Cóndor debería llevar acento. Muy Ok, bien, Kenia. Vale, perfecto. Entonces, continuamos. ¿Se ve la presentación? Sí. Ok.
aquí. Entonces, bueno, pues prácticamente ya vimos lo que yo tenía planeado que íbamos a ver para este taller. Entonces ya solo falta pues seguir practicando. Entonces les voy a pedir que escriban dos textos de práctica. Uno es un correo electrónico y el otro es un mensaje de texto. En el correo electrónico les doy estas opciones. Bueno, la instrucción sería, elige uno de los siguientes temas para escribir un correo electrónico de entre 60 y 120 palabras. Y se me ocurren estas opciones. Escribes para participar, para obtener una vacante laboral que te interesa. Escribes para que la profesora de una materia reciba tu trabajo con unas horas de retraso. Ahí me faltó, eran 2 puntos y seguido. Das los motivos. Eh, entonces justo eh, mandar el trabajo y decir por qué lo estás mandando tarde, ¿no? Y pedir, y estás pidiendo que lo reciban. Escribe a tu asesor de tesis o asesora para saber si ya leyó los últimos avances que enviaste y si tiene una opinión que compartirte, ¿va? Entonces, de esas dos, eligen una, perdón, de esas tres, eligen la que ustedes quieran, y el otro es un mensaje de texto. Eligen una de las siguientes situaciones para escribir uno o dos mensajes de texto, es decir, en uno o dos bloques, ¿no? O sea, justamente no como en el meme aquí, que es para decir algo muy chiquito, ahí si se fijan 4 mensajes, ¿no? Entonces, justo a eso me refiero con uno o dos mensajes, ya sea en un solo bloque o en dos bloques, que escriban ustedes su mensaje. Entonces, elegir una de las siguientes situaciones y su mensaje en total, ya sea que lo manden en dos pedazos o en uno, debe tener entre 50 y 80 palabras más o menos, ¿no? Que pues ya sería algo larguito para un mensaje de texto. Se me ocurren estas dos opciones: organizar una fiesta. Y recuerden, están escribiendo a un grupo, ¿no? A un grupo de WhatsApp o de Telegram, lo que quieran, ¿no? Entonces van a organizar una fiesta, van a decir quién lleva qué, en dónde será, a qué hora, a quiénes más van a invitar que no están en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Y ahí me faltó cerrar el paréntesis, estoy teniendo muchos errores hoy yo. Y la opción B, escribes a tus roomies, imaginemos que están rentando, comparten casa y tienen un grupo, ¿no? Con sus roomies. Entonces les escriben un mensaje para pedirles, por favor, que laven sus trastes después de usarlos y aprovechan para organizar la limpieza de toda la casa en los días próximos, ¿va? Entonces, para el mensaje de texto serían algunas de esas dos opciones y para el correo electrónico alguna de esas tres. Y pues ya, aquí básicamente las dejo escribir. Dejo aquí la presentación, si quieren que la proyecte en alguna diapositiva en particular de los temas que hemos visto, me avisan, ¿va? Entonces, pues, a escribir. Va.
David, ¿puedo ver el del mensaje de texto? Gracias. No, de nada. Y ahí en el inciso A, en la opción A del mensaje de texto, me faltaba ponerle un puntito después de cerrar el paréntesis. Puros errores ahí conmigo. No te preocupes, David.
¿Cómo vamos? Creo que yo ya acabé, pero no estoy tan segura de que sean el número de palabras porque no tiene contador de palabras aquí. Entonces no. No te preocupes, nada más como para guiarnos, ¿no? No, no importa que no sea muy preciso. ¿Cómo vas, Kenia? ¿Te falta? No. No, creo que igual ya terminé. Va. Entonces, pues, si quieren, en ese orden comenzamos. ¿Empiezas, Marian? Sí, ya vi. Ok. Va. Buenas tardes, profesor. Nada más para desbloquear mi micrófono. Vale. Ahí está. Buenas tardes, Eh, profesor. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Yo lo leo o...? Sí. Ok. Buenas tardes, profesor. El motivo del presente es comentarle que durante el día de ayer mi computadora sufrió varios percances. Es un equipo viejo y hace un par de días comenzó a sobrecalentarse durante las reuniones. Me sacaba de Zoom y se reiniciaba. Finalmente, como le comentaba al principio, el equipo comenzó a fallar al punto de que no me dejaba trabajar. Esto ocurrió ayer por la tarde. He tenido que llevar mi computadora a que le den un servicio y de ser irreparable me avisarán hoy en la noche o mañana en la mañana. Por lo tanto, hoy no cuento con una máquina para poder terminar mi reporte, ya que requiero de mi computadora para poder utilizar mi programa de Arduino y todo el avance de mi reporte se encuentra ahí. Puedo continuar desde la computadora de mi hermana, pero ella llega del trabajo hasta las 8 p.m. y tendría que empezar de nuevo el reporte. Así que quería pedirle de la manera más atenta una prórroga de entrega de al menos unas horas. Gracias de antemano. Marian Castañeda. Va, muy bien. Vamos, si quieres, lo vamos viendo desde arriba. Ujú. Ok. Entonces, comencemos con el saludo. Acuérdense que separamos el vocativo de a quién nos estamos dirigiendo con una coma. Entonces, con el ejemplo, ¿se acuerdan que creo que ponía hola Juan o algo así? Era hola, coma Juan. Entonces sería buenas tardes, coma profesor. Ok. Ah, pero Ujú. entonces aquí sería así, ¿no? Porque Yo con... deja, el saludo es preferible dejarlo en una sola línea, en su propia línea. Ok. Entonces, porque justo no, ya ven que también para decidir si era punto y seguido, punto y aparte, era como solamente lo que estuviera más relacionado como con una sola idea, va en un mismo párrafo. Entonces, pues el saludo ahí termina, ahí comienza y ahí termina. Entonces, por lo regular los saludos este, van en una sola línea y yo lo cerraría con punto, Mariano, porque justamente solamente estás saludando. Caso contrario, por ejemplo, si hubieras iniciado tu correo con estimado profesor, ahí sí aplicaría el dos puntos, ¿me entiendes? Porque el estimado profesor no estás ni saludando, eh, o sea, te estás refiriendo al profesor en este caso, pero ah, das a entender que viene algo más, ¿no? Entonces, digamos, cuando usas dos puntos y aparte, es justamente en casos como este de estimado profesor o querida amiga, no sé, ¿no? Pero cuando Ujú. estás saludando, así como hola Juan o buenas tardes profesor, se cierra con punto. Entonces, el motivo del presente es comentarle que durante la tarde del día de ayer mi computadora sufrió varios percances. Miren, es un equipo viejo y hace un par de días comenzó a sobrecalentarse durante la reunión. Me sacaba Zoom y se reiniciaba. Ahí creo que te faltaría, me sacaba de Zoom, ¿no? Ah, sí, sí. Ujú. Vale. Mm,
Déjame releo esa parte. El motivo del presente comentario que deben tratar el día de ayer. Mi computador fue varios fracasos. Eso está muy mi equipo viejo. Esa primera coma yo la quitaría porque él es un equipo viejo. Ajá. Porque básicamente esa I conecta bien lo que dices, que hace un par de días comenzó a sobrecalentarse durante las reuniones y va completamente enlazado con que son equipo viejo, ¿no? Es como consecuencia. Entonces, está bien. Funciona bien como lo tienes. Quizá a lo mejor podría haber funcionado, aunque se escucha más como más literatura, quizá no tanto como un correo, pero a lo mejor también hubiera funcionado con 2 puntos y seguido, ¿no? Es un equipo viejo, 2 puntos y seguido. Hace un par de días que comenzó a sobrecalentarse, pero así como lo tienes, está bien. El punto y coma funciona muy bien, porque estás dando como una consecuencia de eso, me sacaba de son y se reiniciaba. Entonces, luego, finalmente, como le comentaba al principio, el equipo comenzó a fallar al punto que no me dejaba trabajar muy bien. Finalmente, separado por una coma, como le comentaba al principio, es una acotación, estás como especificando, entonces muy bien, separado por comas. La primera oración, esa de finalmente, está muy bien, solo que yo lo pondría junto con en el párrafo anterior, porque a final de cuentas estás describiendo las fallas de la computadora, ¿no? Es la misma idea. Entonces, Ah, sí. yo quitaría el punto y aparte y lo dejaría como punto y seguido, exactamente. Según yo Muy bien. tenía punto seguido porque para la parte le dejo así como un Ah, renglón. ok. Ujú, pero creo que sí estaba aparte. Ajá. Luego, he tenido que llevar mi computadora que le den un servicio y de ser irreparable me avisarán hoy en la noche o mañana en la mañana. Ok, allí lo que estarías acotando entre comas es de ser irreparable, ¿no? Esa es como la condición. La I, la Y o la Y, este, esa quedaría fuera de la coma. Es decir, tendrías que dejar, he tenido que llevar mi computadora a que le den servicio y me avisarán hoy en la noche o mañana en la mañana. Si te fijas, todo eso así hace sentido. Lo que va entre comas es que si lo quitas, la oración continuaría teniendo sentido. Sin embargo, como lo tenías antes, si decimos, he tenido que llevar mi computadora a que le den servicio, sin coma ni nada, si seguimos así, he tenido que llevar mi computadora a que le den servicio, me avisarán hoy en la noche o mañana en la mañana, aunque ya no, ahí se pierde, ¿no? Se rompe. Entonces, justo si lo pones así, así completo, así funciona perfecto. Entonces, muy bien. Luego, por lo tanto, no cuento con una máquina para poder terminar mi reporte, ya que requiero de mi computadora para poder utilizar mi programa de Arduino y todo el avance de mi reporte se encuentra allí, ahí. ¿Ok? Esa última coma yo la quitaría porque justamente se relaciona al por qué estás mencionando el Arduino. Y justamente antes no tienes como una indentación o algo que necesite esa coma para separar eh, esa, eh, esa otra parte, ¿no? Que la estás enlazando con el griego. Entonces, así como lo tienes ahorita, creo que funciona muy bien. Puedo continuar desde la computadora de mi hermana, pero ella llega del trabajo hasta las 8. Muy bien, ahí el uso de la coma. En el caso de la de PN, lo correcto es que lleve sus puntos. P punto espacio N punto. No, pero sí lleva el espacio. El espacio estaba bien. Ah, ok. Perfecto. Y tendría que empezar de nuevo el reporte. Y tendría que empezar de nuevo el reporte. A ver, puedo continuar desde la computadora de mi hermana, pero ella llega a las calificaciones. Tendría que empezar de nuevo. Así que quería pedirle una prueba de entrega de al menos unas horas. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, en tu última oración,
también, así como la tienes está bien, pero a lo mejor también hubiera funcionado si hubieras dicho, así que quería pedirle, coma, de la manera más atenta, coma, una prórroga, pero creo que como la tienes está bien, ¿por qué? Porque si la pusieras así entre comas, le das a entender al lector que es opcional, ¿no? Que es como, nada más como que le estás agregando un poquito de información que quizás le sea útil. Pero en este caso no, o sea, en este caso creo que tú sí quisieras hacer énfasis, que se lo pides muy atentamente, ¿no? Como para tratar de convencerlo. Entonces, así como lo pusiste, está bien. Gracias de antemano. María también. Vázquez, muy bien. Perfecto. Gracias. Bien. Si Ujú. quieres, pasamos al mensaje de texto. Aquí está. Vale. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ok. Hola muchachos, les escribo para confirmar que la fiesta será en mi casa, pero como yo pongo la casa, entonces les voy a pedir que traigan algunas cosas. Diego va a traer los refrescos y las papas, de esos ya dimos la cooperacha el viernes. Liz me dijo que ella podría traer la comida y acá entre todos le vamos a pagar. Oscar tiene juegos de mesa y Luisa va a traer una bocina. Igual yo voy a pasar por el pastel para Chris. Igual es de cooperacha. Lleguen Ok. antes de las 6 porque Chris llega a las 7 y me tienen que ayudar a arreglar las cosas. ¿Y ya? Ok, muy bien. Vamos desde arriba. Igual, el saludo. Muy bien, ahora sí cierra signos, pero acuérdate del vocativo. Ahí sería hola, coma, muchachos. Muy bien. Les escribo para confirmar la fiesta será en mi casa, pero como yo pongo la casa, entonces les voy a pedir que traigan algunas cosas. Ese entonces es como estás planteando eh, es como arriba, cuando decías finalmente, y ya ves que ponías coma, Ujú, entonces justamente ese entonces funcionaría de manera similar. Por ejemplo, si el entonces estuviera funcionando como adverbio de tiempo, si dijeras, eh, a ver cómo podría ser. Eh, Juan, siempre pongo a Juan de ejemplo. Juan comenzó a cruzar la calle sin fijarse, coma. Entonces el semáforo cambió a verde y casi lo atropellé. En esa oración que me inventé, ese entonces te da como ahí funciona como adverbio de tiempo, en cuanto a, te especifica que él empezó a caminar y entonces, este, o sea, justo después o unos instantes después de que comenzó a cruzar la calle, cambió el semáforo y casi lo atropelló, ¿no? ujú, Y el entonces que tú estás usando es más como en consecuencia, ¿sí? ¿Sí lo ves? Entonces debería ir acotado por coma. Muy bien. Entonces les voy a pedir que traigan algunas cosas. Diego va a traer los refrescos y las papas. Luis me dijo que ya podía traer la comida. Y acá entre todos la vamos a pagar. Muy bien. Oscar tiene juegos de mesa y Luis se va a traer una bocina. Igual yo voy a pasar por el pastel para que, por ejemplo, ese igual se es, repite. Ajá. ajá, se repite, pero es diferente porque ese igual, el que tenías, eh, ahí lo que quieres decir es de manera similar. O sea, Ujú. si lo podríamos reemplazar de manera similar, yo voy a pasar por el pastel para que nada más que se escucha súper mal en un mensaje de Vale. WhatsApp, ¿no? Entonces, por eso usamos igual, solo que, digamos, si lo hubieras dejado, hubiera sido igual, coma, y yo voy a pasar por el pastel, bla, bla, bla. Ujú, Y luego el igual que usas entre paréntesis, ahí es distinto, porque ahí sí estás diciendo la forma, o sea, es de cooperacha igual que lo anterior, ¿no? ujú. Entonces, ahí todo bien. Y cierras con, ¿qué dice abajo? Lleguen antes de las 6 porque Chris llega a las 7 y me tienen que ayudar a arreglar las cosas. Muy bien. ¿Y ya? Sí. Muy bien, Mariana. Gracias. Sí. Vas, Kenia.
No lo hice tan largo. Nada te preocupes, con eso trabajamos. A ver si quieres leerlo. Hola, doctora Dulce. Buen día. El día de ayer le compartí mis últimos avances de la tesis. Debido a que no he recibido alguna respuesta de usted, decidí enviarle este correo. He tenido algunas dificultades en la sección de experimentación. El generador no ha funcionado del todo y el modelo de aerogenerador no es el correcto. Quería preguntarle si es posible puede enviarme las observaciones de mi avance y una posible reunión donde podamos verificar mis dudas. Quedo a la espera de sus comentarios. Saludos cordiales. Estaba hablando sin prender el micrófono. Muy bien. Vamos igual desde arriba. Entonces, muy bien, tu saludo. Hola, doctora Dulce. Eh, Ahí, como lo estás dejando, te faltaría cerrar, ¿no? Con un punto, ¿no? Doctora Dulce. Pero espérame tantito. Entonces, y luego continúas con buen día. Entonces, ese buen día sigue siendo parte del saludo. Entonces, eh, eso ya es cuestión de estilo. Yo soy nada más como de a veces, nada más dejar como hola, fulano, fulana, y ya continúo. O buen día, fulana, fulana, y ya continúo. Pero puedes poner las dos. Pero como son parte del saludo, tendrían que ir juntas. Entonces sería hola, doctora Dulce, coma, buen día. Todo en la misma línea. ¿Sí? Ajá, ahí cierras con punto y aparte. Y ese buen día pues ya no va. Ajá. Ujú. Luego, el día de ayer le compartí mis últimos avances de la tesis. Ahí es el día de ayer, ese no lo separes por coma, porque ahí sí es, eh, digamos, la especificación temporal de cuándo lo hiciste, sí es importante, ¿no? Entonces, es parte de la oración, entonces sí ese sí no lo separes. El día de ayer le compartí mis últimos avances de la tesis. Debido a que no he recibido alguna respuesta de usted, decidí enviarle un correo. Muy, muy bien el uso del punto y coma. Eh, es decir, debido a que, o sea, dices que le enviaste el correo y debido a que no has obtenido respuesta, decides escribirle. Solo que vamos a trabajar esa segunda parte después del punto y coma. Eh, digamos, la estructura común del español es sujeto, verbo, predicado, ¿no? Entonces, el sujeto sería yo, que no está escrito, pero es implícita. Es yo decidí, el verbo sería decidir, yo decidí, y el predicado sería enviarle este correo. Y parte del enunciado, perdón, del predicado, que va después de sujeto, verbo, y seguiría el predicado, parte del predicado son como las consecuencias o los atenuantes. Entonces, ¿a qué me refiero? Que debido a que no he recibido alguna respuesta, ¡ay, te vas a quedar sin batería! Este, digamos, lo natural es que siguiera después, ¿no? Decidí enviarle este correo debido a que no he recibido una respuesta. Eso sería No, pero espera, todavía no lo cambies. Está bien cambiarlo de lugar como lo hiciste tú, pero le indicas al lector que hiciste eso con una coma. Entonces, debido a que no he recibido alguna respuesta de usted, coma, decidí enviarle este correo. ¿Va? Y así ya está perfecto. He tenido algunas dificultades en la sección de experimentación. Mm, El generador no ha funcionado del todo y el modelo de aerogenerador no es el correcto. Ahí creo que lo que funciona sería, porque es punto y coma, ¿no? Si alcanzo a ver bien. Sí, sí, ponte. Lo que te funcionaría mejor es dos puntos seguidos, porque justamente eh, le estás diciendo que tuviste algunas dificultades y sin decirle, estas son, el generador no funciona y el modelo, bla, bla, bla. Entonces, con lo que podría sustituir el escribir estas dificultades son ta, 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 es con dos Los puntos dos seguidos. puntos. Ok. Y muy bien, queda en punto y aparte, está muy bien. Luego, quería preguntarle si es posible, puede enviarme, ok, allí, eh,
Es que no sé cómo explicarlo, pero ahí lo que te falta es un qué. Quería preguntarle si es posible que pueda enviarme, si es posible que pueda enviarme, porque, por ejemplo, la forma correcta de emplear ese verbo es posible que llueva hoy, ¿no? Eh, es común que se use, es posible llueva hoy, sin embargo no se recomienda, o sea, esa omisión de las preposiciones, más que nada, quizá en un lenguaje informal pueda funcionar, no pasa nada, pero ya en un lenguaje formal sí es preferible que esté, ¿va? Quería preguntarle si es posible que pueda enviarme las observaciones de mi avance y una posible reunión en donde podamos verificar mis dudas. Repetí. Sí, pero vamos a ver cómo podremos cambiarlo. Digamos, hasta avance funciona bien. Ahora, ¿cómo? Yo lo cambiaría así. Después de avance, yo pondría coma, preguntarle. A ver, quería preguntarle si es posible que puedan enviarme las observaciones de avance, coma, como, si es posible. Ajá, podría funcionar así, hasta avance, coma. Así como, si es posible, una reunión. ¿Ok? Entonces, si te fijas, eh, ¿cuál es tu... El sujeto es yo, ¿no? Quería, Ujú. o sea, yo quería. El verbo es preguntarle. Entonces, si no vas a cambiar de verbo durante la... eh, no vas a cambiar ni de verbo ni de sujeto durante la oración, la coma funciona bien. Si se fijan, los ejemplos que vimos con punto y coma era cuando cambiaba a lo mejor el verbo, pero queríamos decir que el sujeto era el mismo, en lo que sería, usábamos punto y coma, o al revés, que se conservaba el verbo, pero el que cambiaba era el sujeto, ¿no? Entonces usábamos punto y coma, pero como en este caso, tanto el sujeto sigue siendo yo y el verbo sigue siendo preguntar, funciona bien con coma, entonces la primera parte está perfecta, quería preguntarle si es posible que pueda enviarme las observaciones de avance, coma, así como si es posible, es decir, la coma ahí lo que te hace es evitar que tengas que decir, también quiero preguntarle si es posible una reunión, ¿va? O sea, la coma nos dice, ok, vas a repetir algo, que es el verbo que está antes, entonces, así como, si es posible, y el lector entiende que te está refiriendo a preguntarle, ¿no? Preguntarle si es posible una reunión en donde podamos verificar las dudas. Y ya, porque así funciona muy bien. Ok. Quedo a la espera de sus comentarios. Muy bien, en otro párrafo, en punto de parte, saludos cordiales. Y ahí, tanto para Marian como para ti, Tania, Ujú. decidan si quieren darle espacio o no a sus párrafos, pero sean consistentes. Porque, por ejemplo, en tu saludo, si le das un espacio, pero después ya en el cuerpo de tu texto ya Ya no. no. Entonces, ajá. Y lo mismo, por eso la duda que tuvo Marian, de que para ella ya era punto y seguido, porque no le estaba dando espacio, pero en realidad ahí tenía un enter, ya era punto y aparte. Entonces, sean consistentes en el que sí a lo mejor puede ir despegadito, podría ser el saludo, ¿no? Más en un correo electrónico. Ujú. Pero O sea, sí, y los demás, ¿no? O ya sea, el texto, digamos, ajá, por por eso. ejemplo, así podría funcionar. Tienes tu saludo y tu despedida separados. Eso funciona, ¿no? Ujú. Pero si también habías separado el último párrafo, donde quedó a la espera de sus comentarios, y los demás ya no, entonces ahí como que ya no se ve una consistencia en el texto, ¿no? Ok. Entonces, así como está ahorita, está bien. Ya es como cuestión de gustos, a mí me gusta dejarlo todo pegado, pero eso pues, es cuestión de gustos, ¿no? Entonces, si quieres ¿También este pasamos. de saludos cordiales? No.
Sí, y el saludo, pero te digo, eso ya es como, así como lo tienes, ya está bien. Este, y ahí es donde ya entran como ya las cuestiones del estilo de cada persona. Ujú. Y si quieres bajamos para leer el mensaje de texto. Ok. Entonces, ¿quieres leerlo? Sí. Hola, amiguitos. El día de ayer al llegar a casa con mis amigas me encontré en la penosa situación de encontrar una montaña de trastes en la cocina y un desastre en la sala. Creo que esta situación se salió de control. Pienso que debemos encontrar una manera eficiente de limpiar la casa. He organizado las tareas y días en los que cada uno podría aportar. Samuel, te tocaría barrer y trapear los lunes. Daría, te tocaría limpiar los muebles martes y jueves. Y a mí los viernes barrer y trapear. Nos vemos en la nochecita para checar todo esto. Muy bien. Directa y amable. Muy bien. Sí, es que no sabía cómo decirlo. Entonces, el saludo bien, nada más te falta un punto antes de cambiar de línea, exacto. El día de ayer al llegar a casa con mis amigas, muy bien, das como la introducción. Este, si te fijas es distinto, o sea, ahí sí funciona separarlo con coma, en el caso de que el día de ayer mandaste los avances de tu tesis, ¿no? Ahí sí necesitabas como explicitar, ¿no? Que el día de ayer enviaste mensajes, los avances de tu tesis y perdía completamente ritmo la oración si la separabas con coma. Pero en este caso no, en este caso funciona muy bien. El día de ayer, al llegar a casa con mis amigas, y de hecho, aquí lo podríamos manejar como el día de ayer, ah, para que funcione como aclaración, bien esta parte, yo lo dejaría como el día de ayer, coma, al llegar a casa con mis amigas, porque básicamente eso sí sería accesorio, ¿no? Si llegaste con tus amigas o no, ajá. Ujú. O sea, está bien, lo quieres marcar ahí, pero la oración funcionaría bien. El día de ayer me encontré en la penosa situación, ¿no? Entonces creo que así funciona muy bien. Me encontré en la penosa situación de encontrar una montaña de trastes en la cocina y un desastre en la sala. Eh, Está bien, pero suena cacofónico encontré y encontrar. Eh, Ok. yo lo que se me ocurre podrías ponerlo para que no repitas encontrar. Podría ser me encontré en la penosa situación de, ah, de hallar una montaña de trastes, podría ser, ¿no? Y así usamos un sinónimo de encontrar. De hallar una montaña de trastes en la cocina y un desastre en la sala. ¿Sigues ahí, Kenia? Sí, ya, perdón, perdón. A ver, Situación de... hallar una montaña de trastes, muy bien. Creo que esta situación se salió de control. Pienso que debemos encontrar una manera eficiente de limpiar la casa. Pienso que debemos encontrar una manera eficiente de limpiar la casa. Ajá, el punto y coma funciona como por lo tanto, he organizado las tareas y días en los que cada uno podría aportar. Muy bien. Samuel, te tocaría barrer. Acuérdate de los vocativos. Sería Samuel, coma, te tocaría barrer y trapear los lunes. Darío, si te fijas, es el mismo verbo. Te tocaría. Entonces, ahí justamente el punto y coma ya te permite, eh, ahí sí ya es decisión, ya es cuestión de estilo, obviar el verbo. Podría decir Darío. Darío, limpiar los muebles martes y jueves. Y ahí sería coma antes de Yamil. Yamil, ah, los viernes, barrer y trapear. Yamil, perdón, pero sería... Barrer, trapear.
Ajá, muy bien. Nos vemos en la nochecita. Muy bien, comencé en la nochecita para checar todo esto. Vale, muy bien. Perfecto. ¿Alguna Ok. duda, Marian, Kenia? Mm, pues creo que no, pero sí falta practicar más. Sí, justo eso, practicar. Y les digo, también leer, o sea, leer Ujú. también, obviamente lo primero es leer por gusto, ¿no? O sea, porque si quiere leer, pero ya que estamos leyendo, quizá eh, releer alguna página o algún párrafo, pero leyendo, poniendo atención en cómo usó la persona los signos de puntuación, las acentuaciones, eh, pues todo, ¿no? Cómo usó su estructura. Y les digo solo un pedacito, porque si te pones a leer todo así, pues, se te va a hacer aburridísimo y tedioso lo que estés leyendo, ¿no? Pero sí, de vez en cuando. Este, y pues bueno, siempre y cuando sea como una escritura pues revisada, ¿no? Ya sea porque pues, el autor o autora es reconocida o porque la editorial es buena, ¿no? Porque luego también te encuentras cada publicación que pues, está mal escrita, ¿no? Entonces, ese ejercicio, digamos, es cuando están bien seguros que es confiable, ¿no? La escritura del texto que están leyendo. Pues bueno, entonces pues ya, nada más vamos a cerrar el taller. Voy a volver a presentar. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Y pues bueno, los recursos que usé, los tres primeros son de donde saqué pues las explicaciones, algunos ejemplos, mm, digamos la parte pues sí, justo de la explicación de todo lo que vimos, lo saqué de los tres primeros, que se los recomiendo pues bastante. Eh, Principalmente el primero, el de Beatriz Escalante, curso de redacción para escritores y periodistas. Muy bueno, y además se lo encuentran como, no sé, está como en 80 pesos, una cosa así. Bastante bien, de editorial por y ahí ese punto no va, el de y periodistas, iría sin punto. Luego, Real Academia Española, el libro es Libro de Estilo de la Lengua Española y como tal no trae un autor, entonces pues nada más le puse quien lo edita e imprime, ¿no? Que es la Real Academia Española. Luego está que es de Larousse, Gramática, Lengua Española, y son tres autoras, Irma Munguía, Marta Munguía y Hilda Rocha. Entonces esos tres, digamos, creo que serían mi recomendación como para consulta, para ejercicios, para mejorar la redacción. Se los recomiendo mucho, especialmente el primero. Y ya los demás son de donde saqué extractos de literatura para ver justo el empleo de los acentos, de las signos de puntuación, ¿va? Y pues es Graciela Hierro. Ah, y todos pues son lecturas que recomiendo. En el caso bueno, vamos a leerla, yo ahorita les digo. Entonces es Graciela Hierro, La ética del placer, Julio Cortázar, Mayuela, Jorge Luis Borges, obras completas y particularmente del cuento de El Aleph, ese es donde saqué varias cosas de Borges. Luego Juan Rulfo con el libro El Llano en Llamas, de Carlos Fuentes, creo que nada más que un pedacito del libro de Aura. De José Martí, es una selección de textos, y de Rodrigo Bazán, luego recuerdo que soy yo. En el caso de Julio Cortázar o sea, lo que sería el 5 el 9 y el 10 no los he leído, o sea, los tengo ahí pendientes, pero pues bueno, sabía que eran buena fuente de ejemplos y son de los que tengo ahí en la lista eterna de libros por leer. Pero bueno, o sea, no los he leído, pero me atrevería a recomendarlos. Y los otros que sí he leído, todos los demás, son una amplia recomendación, además de decirles que necesito este, pues extractos. Y pues nada más agradecerles y ahí les dejo mi correo, el institucional y el personal. Y pues nada, pues muchas gracias por continuar, que el primer día éramos 5
Bueno, ustedes eran 5, terminando siendo 2. Pues muchas gracias por quedarse en el taller y espero que les haya servido. Sí, muchas gracias también. Sí, muchas Estupendo. gracias. Me hiciste recordar muchas cosas de primaria. Y es que sí, pues básicamente no es que hayamos visto algo nuevo, ¿no? Ya. Y lo malo que también, como nos lo enseñan, es como mucho de memorizar, creo yo, al menos estos son los recuerdos que yo tengo. Y pues la verdad se olvidan. O sea, si no lo analizas, si no, pues justo creo que hacen falta este tipo como de ejercicios, ¿no? De ver cómo lo escribió alguien, cómo lo escribirías tú, ver si funciona o no. O sea, más que memorizártelo, es como darte cuenta, ¿funciona así lo que escribí? ¿Se entiende o no se entiende? Y así es como uno va realmente como interiorizando las formas de escribir, porque, por ejemplo, yo sigo cometiendo muchos errores, lo han visto, ¿no? Y no pasa nada, o sea, eh, pues justo siempre estamos como aprendiendo y aunque sepamos todas las cuestiones, todas las reglas, aún así nos vamos a equivocar, ¿no? No pasa nada. Y pues justo, o sea, por ejemplo, a mí me tocó repasar mucho, leer mucho para este tallercito, porque a pesar de, digamos, de que creo que sé puntuar bien, no me sé, muchas veces no sabía explicar como los porqués, ¿no? Y pues ya cuando lees, pues digamos las reglas y todo eso ya te hace sentido, pero justo a lo que voy es que lo que sirve o lo más útil es como interiorizar el conocimiento, ¿no? Más allá que de memorizar, aquí va así, aquí no debía poner esto, más que nada es como justo que ya te sea natural, ¿no? Y así pues ya va a fluir más fácilmente y eso pues solamente pues practicando. Lo que les recomiendo mucho es justo eso, además de la lectura con atención, que alguien más lea sus textos, de vez en cuando algo que ustedes escriban, si hay tiempo y si hay la confianza con alguien, mándenselo. Oye, ¿se entiende? ¿Le corregirías algo? Eso, eso ayuda mucho. Y pues nada, pues, muchas gracias. Y gracias, Miguel, por estar ahí apoyando. Hola, hola David. Muchas gracias a ti por dar el taller, y a Kenia y Marian por participar. Perfecto. Había dicho, Diego, si podíamos tomar como una foto del taller, no sé si quieran. ¿Sí? Sí. Oye, Miguel, ¿nos van a compartir los videos? Sí. Ah, va. No sé dónde están, pero se los vamos a compartir. Órale, va. Gracias. Entonces voy a tomar, bueno, si puedes dejar de compartir pantalla. Ah, sí, perdón. Entonces voy a tomar la captura. Déjenme, lo pongo. Entonces, a la de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Muchísimas gracias. Va. Gracias. Pues bueno, Y los esperamos en el resto del evento. perfecto. Pues gracias y sigan disfrutando el cenar. Cuídense mucho. Gracias, David. Nos vemos. Ay, ay, ya tengo sus correos, les paso la presentación. Ok, sí,